Vamos a continuar con el ejercicio y lo que faltaba por realizar era encontrar el voltaje de Thevenin. Ya se había calculado la impedancia de Thevenin y había que determinar el voltaje de Thevenin del circuito. Entonces, para hacerlo, recuerden que hay que regresar todas las fuentes a la estructura eléctrica. Dejamos las terminales A y B abiertas y es donde vamos a calcular el voltaje de Thevenin. Y entonces el circuito que se tiene para trabajar es este. Tenemos nuestras impedancias, las fuentes y vamos a calcular el voltaje de Thevenin entre las terminales A y B. Yo les había comentado que a veces es más práctico calcular el voltaje por la trayectoria donde no haya acoplamientos magnéticos, pero en este caso, si seguimos la trayectoria, que sería esta, por donde no haya acoplamientos magnéticos, no solo tenemos muchos elementos para trabajar, sino además hay que calcular el voltaje de la fuente de voltaje. Entonces puede ser que para este caso sea más problemático circular por la trayectoria que no tiene acoplamientos magnéticos que circular por la trayectoria donde hay acoplamientos magnéticos. Entonces, para este circuito vamos a trabajar o vamos a obtener el voltaje de Thevenin entre los puntos A y B por la trayectoria en donde tengo menos elementos circulando, que sería a través de la impedancia 2, la impedancia 6, la impedancia 4 y la fuente de voltaje. Entonces, siguiendo esta trayectoria, vamos con esta dirección para la caída de tensión, es decir, la caída de tensión va hacia, su dirección va hacia la izquierda. Y recuerden que siempre que tengamos un elemento pasivo hay que ubicar la corriente del elemento y en función de ella determinamos si nuestra caída de tensión es positiva o negativa. Como mi caída de tensión va hacia la izquierda y la corriente asignada al elemento 2, que es el que me encontré, también va hacia la izquierda, entonces ese voltaje lo vamos a considerar positivo. Continuamos con la trayectoria de la caída de tensión, aquí iríamos hacia abajo y entonces nos encontramos a la impedancia 6, cuya corriente va hacia abajo también, pues entonces vamos a sumar el voltaje de la impedancia 6. Llegando a este punto, nos vamos a dirigir en la caída de tensión hacia la derecha y nos encontramos a la impedancia 4 y su corriente que tiene la impedancia 4 también va hacia la derecha, entonces vamos a sumar a la impedancia 4 y por último nos encontramos una fuente de voltaje. Recuerden que para fines prácticos ya les mencioné que esto está en función de ley de Ohm todo el proceso, pero para que sea más rápido, cuando yo quiero un voltaje y me encuentro una fuente ya sea de voltaje o de corriente, en la trayectoria que yo estoy siguiendo de mi caída de tensión, ubico qué signo de la fuente voy a encontrarme primero y en este caso es el negativo, entonces voy a restarle el valor de la fuente, que si es de voltaje pues sería menos 20 volts. Si fuera de corriente tendríamos que escribir menos el voltaje de la fuente de corriente. Pero en este caso es de voltaje, entonces sería menos 20 volts. Lo primero que hay que ubicar aquí es que la impedancia 4 está en una trayectoria abierta. La impedancia 6 está en una trayectoria cerrada que es la malla 1. La impedancia 2 está en otra trayectoria cerrada que es la malla 2, pero la impedancia 4 está en una trayectoria abierta que es estas dos, y aquí tenemos un circuito abierto. Y recuerden que la corriente solo circula por trayectorias cerradas, eso implica que la impedancia 4, su corriente vale 0, entonces su voltaje va a ser 0. ¿Qué significa? Que no vamos a tener que calcular el voltaje de la impedancia 4 porque vale 0 ya que no tiene corriente. Y recuerden que por ley de Ohm el voltaje se obtiene a través de la impedancia por la corriente. Si la corriente vale 0, no importa el valor de la impedancia, pues siempre el voltaje de esa impedancia va a ser 0. Entonces únicamente vamos a tener que calcular el voltaje de la impedancia 2 y el voltaje de la impedancia 6. Entonces, ¿qué ubicamos? Pues que el voltaje de la impedancia 2 va a tener que considerar el acoplamiento porque es una bobina acoplada, y decimos que el voltaje de la impedancia 2 es igual a la impedancia 2 por su corriente, que es esta, más la impedancia 2.1, que sería el acoplamiento, por la corriente de la impedancia 1, que es esta. Entonces, ahora haciendo referencia a las corrientes de malla, porque estamos trabajando con el método de malla, sería la impedancia 2 por la corriente 1, que se puede ver que solo circula por la impedancia 2 la corriente de la malla 2 y lleva la misma dirección que la corriente 2, entonces decimos que es la impedancia 2 por la corriente de la malla 2, más la impedancia 2.1, el acoplamiento, por la corriente 1. En este caso la corriente 1, que es la de la impedancia 1, está formada por dos corrientes de malla. La que lleva la misma dirección que la corriente de la impedancia 1 es positiva y la que va en dirección contraria es negativa, por eso escribimos más Z21 por la corriente de la malla 2 menos la corriente de la malla 1. Y con eso estaríamos calculando el voltaje de la impedancia 2.
El voltaje de la impedancia 6, que es esta que está aquí, ubicamos la corriente 6, que sería esta de acá, y vemos qué corriente de malla circula a través de ella y solamente es la corriente de la malla 1. Llevan la misma dirección, es positiva, y por eso nos queda que el voltaje de la impedancia 6 va a ser igual a la impedancia 6 por la corriente de la malla 1. Para que sea más práctico ubicar lo que acabo de mencionar, bueno, hay que recordar que esta sería la corriente 1, que es, perdón, la corriente 2 porque es la impedancia 2, que es esta de aquí. Esta de aquí sería la corriente 1 porque es de la impedancia 1, y esta sería mi corriente 6. Para que al momento de que se haga referencia se sepa por quién estamos diciendo que la corriente de la corriente 1 es igual a la corriente de la malla 2 menos la corriente de la malla 1. Y por qué la corriente 2 es igual a la corriente de la malla 2 y por qué la corriente 6 es igual a la corriente de la malla 1. Bueno, ahora lo que hay que hacer es calcular las corrientes de malla 1 y 2 porque las necesitamos para obtener el voltaje de Thevenin. Hay que calcular las impedancias propias y mutuas de las mallas. Ubicamos nuestra malla 1, tenemos dos mallas, nuestra malla 1, y entonces nos dice que la propia de una malla, lo primero que hay que hacer es la suma de los elementos pasivos que forman la malla. En este caso tenemos 3, que es Z1, 3 y 6. Lo sumamos, sería más Z1, más Z3, más Z6. Después me dice más 2 veces si hubiera acoplamientos entre los elementos que forman la malla, elementos pasivos. Entre estos elementos pasivos no hay ningún acoplamiento. Entonces únicamente vamos a realizar la suma, sustituyendo datos, haciendo operaciones. Nos queda 15 más 5i y son 11. La impedancia propia de la malla 2, primero la suma de los elementos pasivos que forman la malla, que en este caso es 1, 2 y 3, es decir, la impedancia 1, la impedancia 2 y la impedancia 5. Lo sumamos, ubicamos si entre esos elementos pasivos hay acoplamiento. Si hay un acoplamiento, entonces tenemos que escribir más 2 veces, abrimos paréntesis. Ya sabemos que es el acoplamiento 1, 2, pero hay que hacer referencia o hay que determinar el signo que debe de tener en función de la corriente de la malla 2. ¿Y cómo lo hacemos? Pues recorriendo con la corriente de la malla 2, la corriente de la impedancia 2 y de la impedancia 1, que son las que están acopladas. Entonces, la corriente de la malla 2, cuando circula por la impedancia 2, lleva la misma dirección, positivo. Continuamos con la trayectoria y la corriente de la malla 2, cuando circula por la impedancia 1, lleva la misma dirección que su corriente, positivo. Más por más nos queda más la impedancia 1, 2, cerramos paréntesis, sustituimos datos, realizamos operaciones y nos queda que es 10 más 25i son ohms. La impedancia 1, 2, pues hay que ubicar primero el elemento o los elementos que quedaron entre la malla 1 y 2, en medio de la malla 1 y 2 o pertenecen a la malla 1 y 2. Para nuestro caso solo es la impedancia 1. Entonces, como solo tenemos una, no vamos a tener dos veces porque se debería de tener aquí dos elementos y estar acoplados, que no es el caso. Únicamente entonces ubicamos la impedancia que quedó en medio de las mallas, la recorremos con la corriente de la malla 1 y 2. La corriente de la malla 1 va hacia la izquierda cuando pasa por la impedancia 1 y la corriente de la malla 2 va hacia la corriente de la malla 1 va hacia la derecha cuando pasa por la impedancia 1 y la corriente de la malla 2 va hacia la izquierda cuando pasa por la impedancia 1. Son sentidos contrarios, por eso dejamos a la impedancia 1 negativa. Como no tenemos dos impedancias aquí que estén acopladas, pues no existe el dos veces debido al acoplamiento, pero tenemos que ubicar si hay un acoplamiento en el cual uno de los elementos que está acoplado puede circular la corriente de la malla 1 a través de él y el otro elemento de los que están acoplados puede circular la corriente de la malla 2 a través de él. Si se puede eso, y es el 1, 2. Entonces, hacemos el análisis, corriente de la malla 1 con respecto a la corriente de la impedancia 1, direcciones contrarias, negativo. Corriente de la malla 2 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 2, misma dirección, positivo, menos por más nos da menos la impedancia mutua 1, 2. Sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda menos 4, menos 15i. Aquí lo único que estoy haciendo es factorizar el signo menos de los dos valores y por eso escribo menos, abro paréntesis, 4 más 15i y cierro paréntesis. Entonces las ecuaciones de malla que yo tengo pues es la impedancia Z11 por la corriente de la malla 1 más lo que vale la impedancia 12, que yo factoricé el signo negativo, por eso aquí tengo menos que multiplica 4 más 15i por la corriente de la malla 2 y es igual. Recuerden que tenemos que igualar a fuentes de voltaje. Ubicamos la malla 1, vemos si tiene fuente, si tiene una fuente conectada en la trayectoria de la malla 1.
pero esta fuente es de corriente, entonces yo no puedo sustituir el valor de la corriente para igualarlo. Debe de ser un valor de voltaje y por eso escribimos que va a ser igual al voltaje de la fuente de corriente y es mi ecuación 1. Mi ecuación de la malla 2, tenemos que es Z21, que es igual a 1,2 y sería menos que multiplica 4 más 15i por la corriente de la malla 1, más lo que vale Z22, que para nuestro caso es 10 más 25i por la corriente de la malla 2, y la tenemos que igualar al valor de una fuente de voltaje. Ubicamos la malla 2, se puede ver que hay una fuente de voltaje conectada en la trayectoria de la malla 2, entonces como es una fuente de voltaje y lleva la misma dirección que la corriente de la malla, del lado derecho de mi expresión ese valor queda positivo. Esa es una de las razones de que siempre se siga el sentido convencional de la corriente para asignar la corriente de la malla cuando tenemos fuentes, porque al momento de escribir mis ecuaciones de malla, al igualarle el valor de la fuente del lado derecho siempre va a quedar positivo. Entonces sería 60, porque en vez de escribirlo en forma polar, lo escribimos en forma rectangular y sería 60 más 0i, 0i es 0, y por eso nos queda 60, sería nuestra ecuación 2. Nos tiene que dar, siempre que tengamos una fuente de corriente, no importa en dónde esté posicionada esa fuente, tiene que aparecer una ecuación más para poder resolver el sistema. De otra manera tendríamos dos ecuaciones con tres incógnitas que serían J1, J2 y el voltaje de la fuente de corriente. Entonces, al existir una fuente de corriente conectada en mi circuito y está en una malla, pues entonces, o entre mallas, tenemos que ubicar una ecuación más que nos va a ayudar al resultado. Y en este caso, como en la malla 1 solo está conectada la fuente de corriente, pues podemos decir que la corriente de la malla 1 es igual al valor de la fuente de corriente, puesto que es una fuente de corriente y es igual a 10. De la forma polar, que es 10i de 0, la pasamos o la escribimos en forma rectangular, que sería 10 más 0i, por eso nos queda 10 y sería nuestra ecuación 3. Y entonces ya tengo un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que puedo resolver. Y para mi caso, lo que voy a hacer es sustituir la ecuación 3 en la ecuación 2 y despejar a J2, que es la corriente de malla que no conocemos, porque ya obtuvimos a la corriente de la malla 1. Haciendo sustituciones, operaciones y el despeje, nos va a quedar que la corriente de la malla 2 es igual a 100 más 150i entre 10 más 25i. Lo cual nos da como resultado 6.55.172 menos 1.37.931i, y en este caso son amperes. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a calcular, ya tenemos el valor de la corriente de la malla 1, el valor de la corriente de la malla 2, ya sabemos cómo hay que calcular el voltaje de la impedancia 2 y de la impedancia 6, lo hacemos, sustituimos datos, operaciones, y el voltaje de la impedancia 2 va a ser igual a 47.58610 más 111.03438i y son volts. Y el voltaje de la impedancia 6 va a ser igual a 80 volts. Detalle, ustedes realizan todas las operaciones que yo estoy omitiendo entre comillas, porque aquí estoy indicando cómo se hacen. Yo por cuestiones de espacio, ustedes en su libreta sí pueden hacer todas las operaciones para determinar el valor del voltaje de la impedancia 2 y de la impedancia 6. Y entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues que el voltaje de Thevenin, recuerden, aquí está el voltaje de Thevenin, me dice que es la suma del voltaje de la impedancia 2 que ya se obtuvo, más el voltaje de la impedancia 6 que también ya se obtuvo, menos 20, que es de mi fuente, sustituimos datos, realizamos operaciones y tenemos que el voltaje de Thevenin va a ser igual a 107.58610 más 111.03438i y son volts. La impedancia de Thevenin, que ya se había calculado, nos había dado 25.11.724 menos 12.79.310i y son ohms. Y recuerden que la impedancia de carga es el conjugado de la impedancia de Thevenin, por eso nos queda como 25.11.724 más 12.79.310i y son ohms. El nuevo circuito, que sería el equivalente de Thevenin con la carga, es el que tenemos en la parte de aquí abajo. Tenemos una fuente de voltaje, que es el voltaje de Thevenin, la impedancia de Thevenin y la impedancia de carga. La corriente de malla la determina la fuente de voltaje, porque con eso podemos ver que la corriente de la malla va del A hacia B, y si quisiéramos la caída de tensión de A hacia B, pues siempre nos va a quedar positivo.
¿Cuál fue la finalidad de realizar esto? Recuerden que mi circuito original sería este, claro, agregándole aquí entre los puntos A y B la impedancia de carga. Si yo quisiera hacer varias operaciones con la impedancia de carga, es mucho más fácil trabajar con este circuito que con el circuito original. Si yo modifico el valor de la impedancia de carga, tengo que volver a calcular mis impedancias propias y mutuas, volver a calcular mi corriente de malla 3, para poder calcular la potencia compleja, y me llevaría más tiempo que en este circuito, y ahorita vamos a ver por qué. Primero, el enunciado decía que había que calcular la potencia que me proporcionaba la impedancia de carga para máxima transferencia de potencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuerden que tenemos tres ecuaciones. Tendríamos que calcular el voltaje y la corriente para calcular la potencia compleja. Recuerden que es el voltaje por el conjugado de la corriente, una de las ecuaciones. La otra ecuación es la magnitud del voltaje elevado al cuadrado entre el conjugado de la impedancia donde queremos conocer la potencia. Y la última es la magnitud de la corriente elevada al cuadrado por la impedancia donde queremos conocer la potencia. En este caso, por el circuito que tenemos, vamos a calcular el voltaje en la impedancia de carga. Entonces, calculando el voltaje en la carga, aplicando divisor de voltaje, tenemos que el voltaje en la impedancia de carga, que es esta que está aquí, es igual al voltaje de Thevenin, que es el valor de mi fuente, por la impedancia de carga, que es donde queremos conocer el voltaje, entre la impedancia total, que por tener impedancias en serie se suman, y sería la impedancia de Thevenin más la impedancia de carga. Sustituyendo datos y realizando operaciones, nos queda que el voltaje de la impedancia de carga es 25.51622 más 82.91591 y en este caso son volts. Recuerden que necesitamos la magnitud del voltaje de carga, entonces calculamos su magnitud y nos queda de 86.75325 volts. Ya podemos calcular la potencia compleja de la carga, por eso la L, y va a ser igual a la magnitud del voltaje de impedancia de carga elevado al cuadrado entre el conjugado de la impedancia de carga. Sustituyendo datos, realizando operaciones, nos queda que la potencia compleja, cuando la impedancia es el conjugado de la impedancia de Thevenin, que es cuando se obtiene máxima transferencia de potencia, va a ser igual a 237.91. Voy a dejar dos decimales, en los demás dejé 5, pero en este, que es el que me interesa, dejé dos decimales, 237.91 más 121.18i, y recuerden que por ser potencia compleja son volts amperes. Para poder verificar si con esa impedancia de carga de veras se obtiene máxima transferencia de potencia, vamos a variar la impedancia de carga con valores hacia arriba y hacia abajo, pero lo vamos a hacer tanto para la parte real como para la parte reactiva, para que sea equitativo. Entonces, tenemos la impedancia de carga, y si ahora mi impedancia de carga yo la aumento 20, es decir, la hago más grande, me quedaría, en vez de 25.11, me quedaría 45.11.724. Y en vez de 12, me quedaría entonces más 32.79.310 y son 11. Tengo que volver a calcular el voltaje porque mi carga ya es distinta. No puedo usar el mismo voltaje porque este voltaje es cuando la carga era de 25 y 12 y aquí tengo 45 y 32. Por eso les mencionaba que es mucho más fácil trabajar con este circuito que estar cambiando aquí la impedancia de carga y volver a calcular la variable que necesito para poder hacer operaciones. Entonces, teniendo esta impedancia de carga, calculamos el voltaje a través del divisor de voltaje, sustituimos datos, realizamos operaciones y nos queda que el voltaje de la carga va a ser igual a 47.99.196 más 107.89.301i y son volts. Calculamos la magnitud del voltaje de la impedancia de carga y es igual a 118.08527 volts. Calculamos ahora la potencia de carga, la potencia compleja de la carga, que es igual a la magnitud del nuevo voltaje de la carga elevado al cuadrado entre el conjugado de la nueva impedancia de carga que se tiene. Y nos da un valor de 202.22.766 más 146.98.753 volts amperes. De antemano podemos ver que la potencia útil, que es lo que más nos interesa, disminuye
Mientras que cuando la carga que obtuvimos es para máxima transferencia de potencia, tenemos que esta es de 237.91 watts y cuando la variamos nos baja a 202.22 watts. Es decir, tenemos menos potencia útil. Y no solo eso, se puede ver como la potencia reactiva, que era de 121.18i, en este caso aumenta a 146.98i. Es decir, tengo más pérdidas generadas por la potencia reactiva que la potencia útil que voy a obtener de ese circuito. Entonces, solo cuando tengo mi impedancia de carga, de acuerdo a lo de las notas, que para máxima transferencia de potencia, la impedancia de carga debe de ser el conjugado de la impedancia de Thevenin, es cuando se obtiene máxima transferencia de potencia. Lo podemos ver empezando por la parte real, que disminuye, y la parte reactiva aumenta. Ahora, aquí a lo mejor hay una pequeña problemática, pero recuerden que lo podemos hacer para compensar las líneas. Las líneas de transmisión, como son conductores con trayectorias muy largas, tienen un efecto inductivo, se comportan como cargas inductivas. Y lo que no se desea es que la parte reactiva que se genera sea muy grande, y es por ello que en las subestaciones se tienen también bancos de capacitores para corregir ese problema y que la potencia reactiva que se genere sea menor. Entonces podemos hacer el cambio de la parte reactiva. Vamos a considerar que eso es lo que está pasando con nuestro circuito. ¿Por qué? Para poder demostrar que solo obtengo máxima transferencia de potencia, lo que ahora voy a hacer es, a la misma impedancia de carga, hace un momento le sumé 20, ahora le voy a restar 20 tanto a la parte real como a la parte reactiva. Si lo queremos ver con fines prácticos, es como estar compensando en las líneas de transmisión de corriente eléctrica, pues esa parte reactiva para que haya una mejor transmisión de potencia. Entonces, si yo le resto 20 a la parte real, me queda 5.11724. 5.11.724, pero al momento de restarle 20 a la parte reactiva, pues va a cambiar de positivo, estoy hablando en la carga ya, a negativo, y me va a quedar menos 7.20.690i. Sí se puede hacer eso en las líneas de transmisión porque, repito, una línea de transmisión tiene un efecto inductivo y se corrige con efectos capacitivos, entonces sí es factible, pero a veces aquí en cuestiones matemáticas pues, se ve cómo es que paso de un valor inductivo a un valor capacitivo. Bueno, porque estoy haciendo una compensación en mi línea de transmisión para que tenga yo la menor cantidad de pérdidas. Pero en este caso es para demostrar que solo cuando tenemos la impedancia de carga, que es el conjugado de la impedancia de Thevenin, se logra máxima transferencia de potencia. Entonces, dicho lo anterior, mi impedancia de carga ahora va a ser de 5.11.724 menos 7.20.690i. Tengo que calcular nuevamente el voltaje en la impedancia de carga, aplicando divisor de voltaje, porque estaría yo trabajando con este circuito y no con este. Y una vez al obtenerlo va a ser de 34.23.036 más 15.79.104i, y son volts. Mi magnitud del voltaje de la impedancia de carga pues me queda como 37.69.714 volts. Al sustituir, al momento de obtener ahora la potencia compleja de mi carga, que es igual a la magnitud del voltaje de la impedancia de carga elevado al cuadrado entre el conjugado de la impedancia de carga, me queda, al sustituir datos y hacer operaciones, 93.0806 menos 131.09079i. De antemano aquí estamos viendo cómo la potencia útil, que es la potencia real, media, activa o promedio de mi potencia compleja, es mucho menor todavía que cuando tenemos la impedancia de carga como el conjugado de la impedancia de Thevenin. Y la potencia reactiva, a pesar de que es más pequeña, sigue siendo mayor a la que tenemos cuando la impedancia de carga es el conjugado de la impedancia de Thevenin. Y con esto estamos demostrando que solamente cuando yo obtengo la impedancia de Thevenin y con ese valor obtengo mi impedancia de carga a través del conjugado de la impedancia de Thevenin, yo tengo máxima transferencia de potencia.
¿En dónde nos interesa? Nos interesa siempre que la potencia útil, que es la potencia real, media, activa o promedio, siempre sea mayor. Y aquí lo podemos ver. Este es 202, este es 237, este es 93, este es 237. Y lo que más nos importa es que la potencia reactiva siempre sea lo menor posible, y en este caso es de 121, mientras que cuando le aumentamos 20 es de 146 y cuando le disminuimos 20 es de 131. Entonces, con esto estamos comprobando que siempre que la impedancia de carga para máxima transferencia de potencia sea el conjugado del valor de la impedancia de Thevenin, vamos a obtener máxima transferencia de potencia en una impedancia. Y estaríamos terminando el ejercicio cuando queremos una impedancia de carga para obtener máxima transferencia de potencia.